Audiolibro patrocinado por BibliaChat. Capítulo 7. Orar a través del problema. To pray through. En muchas ocasiones oramos una y otra vez por un problema, y no parece que recibamos contestación. A veces los problemas son de tal importancia que no parece prudente hacer una oración y dejarlo ahí. ¿Qué hacer? En casos decisivos como esos, es más que conveniente orar a través del problema. Pray through. Esto implica atravesar con nuestra oración a través del problema hasta recibir una seguridad de Dios de que el problema está resuelto. Una vez tenemos esa seguridad, no es conveniente volver a orar por ello, sino más bien darle gracias a Dios y expresarle la seguridad que tenemos de que ya todo fue resuelto. Aleluya. Al comenzar a orar por un problema con la intención de atravesar a través de él con la oración, debemos prepararnos para orar el tiempo que sea necesario. Es una oración en la cual no vamos a ceder hasta que Dios no nos hable claro y nos confirme que nos ha dado la victoria. Puede que le tome varias horas. Esto puede variar conforme a la potencia de la oración, a la magnitud del problema y a la ayuda espiritual que tú recibas en el momento de la intercesión. Aleluya. Cuando se ha obtenido la victoria, puede que un espíritu de risa se apodere de ti confirmando que se acabó la intercesión por el problema y que éste está ahora plenamente en las manos de Dios. Puede que una visión te muestre la victoria. A lo mejor el Espíritu te hable en alguna forma y te hace sentir la paz y el gozo sobrenatural de la victoria. Gloria a Dios. Después de esto, es solo alabarlo y darle gracias y esperar tranquilo en Él, sabiendo que ya está obtenido. Gloria a Dios. En este tipo de batalla la oración en el Espíritu es probablemente el arma más efectiva a usar, aunque de vez en cuando hablemos victoria con entendimiento, como para reforzar nuestra fe. Aleluya. En una ocasión oraba con un grupo de hermanos, y a cada rato el Señor me presentaba a cierto hermano para que intercediera por él. Yo oraba inmediatamente y luego seguía con otro tema. La situación se repitió tantas veces que sentí decírselo a los hermanos que oraban conmigo. Decidimos interceder los tres al mismo tiempo y no ceder hasta sentir la convicción del Espíritu de que habíamos atravesado a través del problema de ese hermano. Comenzamos a orar unidos y seguimos todos en el Espíritu. Orábamos en lenguas sin parar. Pasó un buen rato y de pronto yo sentí una gran tranquilidad y no pude impedir que un glorioso espíritu de risa se apoderara de mí. Otro de los hermanos también comenzó a reírse. Aleluya. Entendimos claramente que la intercesión había terminado. Habíamos atravesado a través del problema y la victoria de Dios para ese hermano había sido alcanzada. Amén. Cada vez que me acordaba de él, daba gracias a Dios y le alababa por la victoria. Aleluya. La construcción de nuestro edificio. Cristo viene ha sido una verdadera lucha con Satanás. En uno de los cultos de oración del escuadrón, decidimos lanzarnos a atravesar a través del problema con la oración. Comenzamos a orar todos. A los pocos minutos, Dios me dio una visión y vi un pájaro carpintero golpeando con insistencia el tallo de un árbol. El pajarito insistía, pero sus esfuerzos resultaban casi inútiles ante la dureza de aquel tipo de madera. Era necesario algo más violento para poder atravesar el tallo de aquella rama. Aleluya. Esa era nuestra situación. Habíamos estado orando, pero el esfuerzo que habíamos hecho y el tipo de oración utilizado no habían podido romper la oposición maligna. En esos instantes la oración se tornó violenta. Unos oraban en lenguas,
Otros gemían y lloraban. En visión pude ver cañones que disparaban y otros que vomitaban fuego por sus bocas. Aleluya. Ahora sí estábamos atacando las fortalezas del enemigo con armas espirituales poderosas. Note usted que se oraba en el espíritu y en unidad. Éramos como 25 hermanos, todos unánimes en el clamor. Aleluya. Pasó alrededor de 1 hora, y de pronto vi ante mis ojos algo como una pradera preciosa. Alguien avanzaba por el centro de aquel campo a gran velocidad. Cuando estuvo a una distancia razonable, se detuvo y se puso de lado. Pude ver que era un jinete en su cabalgadura. Levantó una mano y me gritó: «Noticia, se rompieron las trabas del diablo». Sentí el poder de Dios cuando vino sobre mí. Sentía un gran gozo. Sabía que habíamos roto la oposición satánica y teníamos la victoria. El poder cayó sobre el grupo y sentíamos la gran victoria. Aleluya. Hermano, hay veces que hay que dedicar tiempo razonable a la oración, sin tregua, ni interrupción, para conquistar una gran victoria. Vale la pena, y Dios no nos fallará. Amén. Pocos hombres predicaron tantos avivamientos en los Estados Unidos como el evangelista Charles G. Finney. Era un hombre de oración. Su ministerio de intercesión era poderoso. En una ocasión regresaba de Europa por barco. Por algunos 12 años había estado envuelto en una serie de avivamientos que habían influenciado a América como nunca antes en su historia. Le llegaron noticias en esos días de la revolución contra la esclavitud, y él se llenó de ansiedad, pensando que esa confusión iba a perjudicar el avivamiento. Cuenta él que el espíritu de oración vino sobre él ayudándole a prevalecer con Dios. Ese día no podía descansar. Su alma estaba en franca agonía. Pasó todo el día en oración en su habitación, y caminando por la cubierta del barco en intensa agonía, según visualizaba la situación política del país. Se sentía aplastado con la carga que estaba en su alma. No había nadie a bordo con quien compartir. Era un espíritu de oración que estaba sobre él como nunca antes lo había sentido. Clamaba a Dios que siguiera adelante con los avivamientos y le proveyera a él de los instrumentos necesarios. Después de un día de lucha y agonía indecibles en su alma, y ya de noche, el problema se alivió en su mente. Sintió que todo saldría bien y que Dios tenía todavía trabajo especial para él hacer. Sintió que podía estar ya en descanso, pues el Señor seguiría adelante con su obra. ¿Por qué tuvo Finney que luchar en oración por un periodo tan prolongado? ¿Por qué no recibió de Dios la contestación enseguida? Era sencillo. Había que ganar primero la batalla contra las potestades de Satanás. El diablo se oponía al gran avivamiento. Era una hora crucial. Si el diablo hubiese podido desanimar a Finney antes de que la batalla espiritual hubiese sido ganada, entonces el avivamiento hubiese cesado. Pero Finney, como Daniel, no cedió, sino que siguió la lucha hasta que Dios le confirmó la victoria. La situación fue salvada, y el gran avivamiento fue de tal impacto para el 1857 y 1858 que se estimó no menos de 50.000 convertidos en una sola semana. Aleluya. Si nos mantenemos firmes en la oración, Dios no fallará en enviar la victoria. Nunca acepte fracaso ni derrota. Aunque la contestación se atrase, no ceda, que esa contestación ciertamente vendrá. Hay un reino espiritual terrible que se nos opone. Si insistimos en la oración en el Espíritu, y sin cesar, atravesaremos a través de esas potestades hasta alcanzar la gloriosa victoria. Sin el Espíritu Santo, no se puede hacer. Según usted. Lucha en la intercesión.
Pídale al Espíritu Santo que le ayude y no le permita ceder hasta recibir la confirmación de la victoria de parte de Dios. Cristo viene. Efesios 5, 15 a 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.